31 de octubre, entramos ya mañana a noviembre, a un pagaré de 60 días de las Navidades. Claro, las Navidades ya empiezan a instalarse a finales de octubre, las viviendas, las amas de casa la decoran, la pareja la decoran, porque no tienen que ser en estos tiempos amas de casa, ya hay parejas libres de todas las índoles, tiempos diferentes, vive el ser humano y nada, seguir arriando hacia adelante para que la carreta la llevemos a buen puerto. Que siempre no es fácil llevar una carreta a rastro, es difícil. Hay muchas que le suenan los ejes y decía Yupanqui, déjenle que suenen los ejes, que a mí no me importa que le suenen los ejes a mi carreta. Bueno, hoy es un día de júbilo para la mayoría de la población brasileña. Realizaron una contienda electoral, un país de decenas y cientos de millones de personas, muy grande, un país muy extenso, muy rico, y puede ser el guía de América Latina, que es un país latino, que aunque no hablan el español, pero hablan una lengua derivada del latín, que es el portugués. Es el portugués. Y Lula gana las elecciones luego de ser vejado, luego de ser hecho preso, luego de querer el imperio destruir su vida, destruir su imagen. Y aquí nosotros, por este pequeño programa que realizamos, defendimos a capa y espada a Lula, su integridad, su moral, siempre lo defendimos. Nunca nos acobachamos, porque muchos que están hoy felicitándolos y muy orondo y que piensan que le va a pasar lo mismo que a Lula están equivocados, porque se escondieron. Es como dice Xi Jinping, quien se queda en la galería para ver el muerto enterrando, la caravana que llevan al muerto para enterrarlo, es tan malo como el enemigo más grande que tuvo ese señor, que llevan, refiriéndose a quienes en los partidos se quedan en su casa metidos, solo acechando por dónde es el camino del triunfo para encaramarse encima. Tienen que tener eso pendiente. Pero ni los candidatos ni los gobernantes aprenden, porque no saben llevar una lista de quién es y quién no se ha integrado al proceso militantemente. No importa que sea contigo, no importa que sea con el otro. Cuando hay un proceso democrático hay que integrarse, salvo lo que dirigen el proceso, los árbitros. Por eso felicitamos a Francisco Javier, porque fue un buen árbitro. Pero la mayoría de las personas que giran alrededor tomaron partido, uno con un candidato, otro con otro, otro con otro. Ganó un candidato, todos estamos alineados con el candidato del partido. Hoy, que es Abel Martínez, como tiene que ser bueno, pues Lula le demostró al mundo su inocencia, le demostró sus capacidades, le demostró su amor a la patria, le demostró su amor a la nación, al progreso, le demostró que está dispuesto a luchar arduamente por el bienestar de los pobres, por sacar a los pobres de esa posilga en que se vive en la pobreza, llevarlo hacia adelante junto de mano con ellos, para que Brasil vuelva a vibrar en el mundo como una potencia importante y de primer orden. Recuerden que siempre le hablé cuando participó una de las compañeras en la contienda y que logró una posición de suma trascendencia para la mujer dominicana, me refiero a la compañera Margarita, de que ella estaba en las condiciones óptimas para hacer un papel de primer orden. La población decidió que fuera Abel Martínez, pues todos estamos con Abel Martínez. Y así está Brasil hoy día, en que Lula va a llevar nueva vez a Brasil a jugar un papel de trascendencia de primer orden. Y de seguro que nosotros como país, si ampliamos las relaciones
y no nos dejamos arrastrar como ha hecho Europa por los yanquis y buscarnos enemigos gratuitos, entonces nos iría muy mal. Pero si nos llevamos por el interés de la nación, si pensamos en el desarrollo de nuestro país, tenemos que hacer una alianza estratégica con Lula, para que Lula, con su grandeza de país que maneja, pueda ayudar al desarrollo y a impulsar el progreso de la nación dominicana, como a otros países de América Latina y del mundo. Defendimos a Lula como hemos defendido a nuestros compañeros políticos presos que tiene este gobierno, que lo torturan permanentemente, aún en prisión domiciliaria, lo torturan, lo someten a situaciones extremas donde su vida corre mucho peligro. Lo hemos defendido. Seguiremos defendiendo todo lo bueno que hay en el mundo. Y como Lula ganó esa contienda ayer, a quien lo felicitamos de corazón y sabemos que va a hacer un gran trabajo, sabemos muy bien que el PLD en el 2024 ganará las elecciones con su partido. Abel será el ganancioso. Bueno, queríamos hablar también someramente porque tenemos un tema muy importante que es el tema de Haití, sobre la reconstrucción de la carretera Duarte. Someter una carretera, una vía, una autovía de esa naturaleza, una reconstrucción, amerita unos estudios muy menuzados, todas sus particularidades que tienen que ver con esa carretera. Lo primero que debo decirle es que esa carretera se construyó tomando en consideración sus estudios la posibilidad de su ampliación. Por eso todo el área de la carretera fue tratada como si la base y la subbase funcionaran como una carpeta asfáltica completa. Por lo que la reconstrucción iba a ser una inversión mínima en caso de que alguien hiciera y tomara esa iniciativa. Y para esa reconstrucción necesariamente hay que hacer estudios importantes geológicos, geotérmicos, geofísicos, hidrológicos, cómo conducir las aguas lluvias al ampliar su carpeta, cómo hay que ampliar los drenajes, cómo hay que diseñar retornos importantes. Porque vayan a ver, yo oigo muchos dominicanos que hacen cuento, siempre lo digo por aquí. Ah, caramba, me pasé del retorno en la autovía 95 y tuve que seguir más de 20 kilómetros para encontrar el retorno y devolver. Porque no pueden hacer un retorno por donde le da la gana a la gente. Allá lo hacen, pero aquí no, aquí se meten hasta por la cañada para violar toda la carretera, la violan. La someten a una violación terrible y eso genera crímenes, porque al producirse los accidentes por esos motivos, eso es un crimen que se genera y que está implicado el ministro de Obra Pública, del que esté de turno, por no haber tomado los correctivos del lugar en lo que tiene que ver los retornos. Los retornos hay que hacerlo como tales. No que usted se devuelva violando las normas de buen desarrollo de esa carretera. Usted no puede. Usted no puede hacer un retorno, tapar la cañada de drenaje para usted meterse por ahí y caer a la otra vía. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Bueno, pues para esa reconstrucción se necesita, luego de todos esos estudios, un presupuesto. Luego que se tiene el presupuesto base, se licita a todas las compañías en capacidad de interactuar con el gobierno para realizar la solución de un problema de envergadura que tiene que ver con el desarrollo de la nación. Habría que ver si se hicieron los estudios correspondientes. Habría que ver si se hizo el presupuesto.
Habría que ver si se licitó con todas las compañías, porque hay una modalidad muy rara. Quiero que sepan que la ley de contrataciones es la trampa más grande para el desarrollo del pueblo dominicano, porque es una ley que solo favorece a grupitos que ya están enquistados en un país donde desde que llegaron los españoles aquí impera la corrupción. Imagínense usted que en estos tiempos modernos, donde se ha aprendido tanto a ser corruptos del imperio americano, del lobismo americano, y de todo lo que se hace a base de lobismo y a base de dinero, ¿cómo usted puede pensar que aquí no hay corrupción? Bueno, pero se puede transparentar con leyes reales que no tengan como motivo principal favorecer a las élites. Y la ley de contratación de obras y servicios al Estado es una ley elitista, que discrimina y estanca el desarrollo de los emprendedores, de los profesionales jóvenes, de las compañías jóvenes. No hay manera de progresar. Queda entonces saber del ministro de Obras Públicas, quien debe dar una rueda de prensa informando los aspectos fundamentales que tienen que ver con esa intervención. Si no lo hace, se presta mucha confusión. Y cuando tengan que salir del gobierno, como van a salir en el 2024, tendrá que dar muchas explicaciones. No espere a que lo saquen para dar las explicaciones. Empiece a darlas desde ahora. Claro, felicitamos esta intervención porque es un progreso importante en el desarrollo vial, pero que deben respetarse las normas y los estudios a que debió ser sometida esa reconstrucción. ¿O es que acaso cuando usted amplía el espacio de un secadero con hormigón, no está ampliando un área importante de recolección de las aguas lluvias? Y que usted tiene que estudiar por dónde va a canalizar esas aguas para que no destruya todo lo que usted ha hecho. ¿Acaso se ha estudiado seriamente el problema hidrográfico de la reconstrucción? Porque lo que veo en el camino cuando transito por ahí es que los hoyitos que hay por donde drenan las lluvias que se producen y que hoy en día llueve mucho menos de manera permanente que antes, porque han cambiado todo el sistema hidrográfico por las agresiones a que ha sido sometida la naturaleza en nuestro país. Pero sí se producen grandes cantidades de agua que caen por las lluvias en momentos mucho más reducidos, por lo que producen escorrentías enormes, repentinas, inundaciones repentinas y destrucciones inigualables, como nunca antes se vieron. Bueno, que den las explicaciones y que digan si el asfalto se corresponde con el diseño que demanda ese tipo de carpeta asfáltica para resistir el movimiento de tantos camiones, de tantos vehículos en tan poco tiempo. Y si ese asfalto está en condiciones de ser eficiente en el tiempo, de durar un tiempo importante para evitar el deterioro de la carretera en un tiempo menor. Ver si realmente han hecho un estudio del ordenamiento de la carretera, porque todo el que da la gana la viola, como la han violado. Para usted construir algo en la frontera de esa carretera tiene que retirarse mínimo 30 metros del eje de cada carril. Es decir, que son dos carriles, 30 metros del lado izquierdo y 30 metros del lado derecho del eje. Ahí usted puede construir siempre que no afecte la visibilidad, la seguridad, que usted no tenga un acceso inadecuado a la pista, porque eso puede provocar catástrofes que generan los accidentes de tránsito. Bien,
Esperemos que esté todo contexto a la verdad, que esa reconstrucción que se presta a mucho engaño no sea una estafa para la población, que en vez de gastar 2.000 millones de pesos en su reconstrucción, gasten 10.000, y que en vez de darle la participación a una sola compañía, porque supuestamente está todo amarrado porque esa compañía se ganaron los concursos determinados para darle mantenimiento en el aspecto que sea la intervención a la vía, estén obligados a dársela a una compañía. Y si es así, hay negociaciones turbias, hay lobismo que implica dineros para los bolsillos. Muy bien, así que esperemos que sea de buen gusto para todos nosotros, que sea una obra de interés importante que se realice con la menor inversión posible, con la mayor seguridad posible y con el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con las normas de construcción y ampliación de una carretera de esa naturaleza que están establecidas en las normas que rigen el buen desenvolvimiento de la ingeniería. Bien, el otro tema que tenemos es muy importante, el tema haitiano, Es importante entender que para conocer los acontecimientos, por lo menos hay que hacer un pequeño enfoque histórico de qué pasó, cómo existe hoy Haití, cómo existe hoy República Dominicana y cómo existe la isla de Haití, que los occidentales le llaman la isla, la española, que se creen la madre patria. Haití es una isla aborigen, en su principio llamada por los aráhuacos, que eran los taínos, los caribes, etnias que ocuparon la isla miles de años atrás y consolidaron una civilización a imagen y semejanza de sus descendientes que procedían de Sudáfrica, de Sudamérica, de América del Norte y procedían del Asia, en el recorrido de las migraciones humanas, en procura de tener mejores maneras de vivir, que es lo que generan las grandes migraciones. Entonces la isla significa, el nombre taíno, el nombre de los aborígenes, tierra de montaña, tierra alta. Estuvo ocupada por 5 cacicazgos. Cada cacique gobernaba su región y de cuando en cuando se producían contradicciones que generaban conflictos entre las etnias que iban consolidándose en la isla. En este caso, los taínos y los caribes. Los caribes que empiezan a llegar mucho más tarde que los taínos, quieren ir ganando terreno y eso generó muchas veces conflictos. Y hubo guerras entre esas etnias. Pero todo se fue normalizando hasta que en el siglo XV un gendarme español sale en procura de encontrar nuevos territorios y colonizarlos. Pues así sucedió. Llegaron en el 1492 y colonizan la isla. De una manera bestial, de una manera indolente, de una manera a la altura de los colonizadores, de exterminio de sus poblaciones, luego que enfrentan los habitantes de la isla a los taínos y a los caribes y lo diezman.
Imponen un sistema de esclavitud inhumano, donde la vida de los pobladores no valía un centavo. Hubo mucha pérdida de vidas de nuestros aborígenes por enfermedades congénitas de los europeos, como la viruela y otras enfermedades. Pero no la mayoría. La mayoría de la población fue diezmada por los crímenes y los vejámenes a que fueron sometidos nuestros aborígenes. Y sigue desarrollándose hasta que entonces los imperios empiezan a cuestionar el imperio español y a tratar de desplazarlo. Y tanto Inglaterra como Francia empiezan a ocupar islitas, islotes. Los portugueses se ocupan una parte importante de Sudamérica. Eso se establecen los portugueses en Brasil, el Brasil de Lula hoy. Y esas luchas interimperiales de entonces da como resultado que Francia coloque una cabeza de puerto en la parte occidental de la isla. Luego de que los filibusteros y los bucaneros asediaban permanentemente a los pobladores, y por la debilidad que ya empezaba a tener el imperio español, los gobernantes españoles de entonces aquí en la isla concentran toda su población en la parte este y de alguna manera se descuidan del occidente, y ahí entonces Francia, luego de grandes guerras, aliada con Inglaterra contra España, logran arrebatarle la parte occidental de la isla. E imponen ahí a fuego y sangre una esclavitud nunca vista en la humanidad. Concentraron todos los negros ya esclavos que habitaban la parte occidental y una parte de los negros de la parte oriental, es decir, de la que hoy somos los dominicanos. Lo concentraron en la parte que hoy es Haití. Y ya por un tratado que Francia tuvo que firmar, tuvo que reconocer que Francia era la colonia, la colonizadora de la parte occidental de la isla, y duró siglos explotando, diezmando a la población, y cada vez que disminuían la población traían más esclavos, 36,000 por mes mínimo. Los enfermos se los llevaban. Hay que saber cómo era que trasladaban, cómo era que cazaban a los esclavos en el África. Por eso recomendamos hace un tiempecito que se viera una película, porque todo lo que estamos diciendo aquí no es porque somos pro-haitianos, no, ni pro-español, ni nada, no, es lo que han escrito ellos, los imperialistas. Es decir, todo eso lo han escrito ellos. Usted lo busca en Google, lo busca en Wikileaks, lo busca, mírenlo ahí, todo eso, usted lo busca ahí, son ellos que lo han escrito. Por eso hay esa película que hicieron ellos por Netflix, que se llama La Amistad, que era el nombre que le pusieron a una gran góndola que transportaba esclavos. Para que sepan cómo era que transportaban los esclavos, cómo era que eliminaban los esclavos cuando había que eliminarlos porque se le acababan los alimentos o porque lo atacaba alguna tormenta o por cualquier dificultad de la nave, y lo amarraban encadenado con pesa de bronce y lo tiraban al mar para dejar solo lo que podían transportar. Por eso decíamos que de cada 100 esclavos que transportaban, alrededor del 40% llegaban con vida, no con salud, pero con vida a su destino. Y dentro de lo más grande de la potencia más grande esclavizadora que ha dado la humanidad, estuvo España, Francia, Inglaterra. Inglaterra se deshizo de esa actividad y luego Francia también.
y España no le costó más remedio que venderle a Francia todos los esclavos que tenía aquí para poder subsistir un tanto. Pero luego ya en guerra mucho más determinante de los ingleses y los franceses para salir de España como imperio en América, la derrotan en grandes contiendas de guerras navales y de guerras de confrontación directa con los militares, logran diezmar a España y obligarla a firmar un tratado donde toda la isla pasaba a ser poder de Francia. Bueno, a partir de entonces ellos arrecian la esclavitud, los métodos más inhumanos para el trato a esos seres humanos y estas acciones que son crímenes de lesa humanidad, exterminios de poblaciones enteras para ello obtener grandes beneficios con el trabajo de los esclavos, convirtiéndose a Haití entonces en la colonia que ponía los huevos de oro para Francia, la más rica, la que le generaba más bienestar a Francia, más recursos, más dinero para esas élites vivir bien, esas élites esclavistas, inhumanas, deben estar todos presos, aunque sea en el infierno, presos en una hoguera permanente, que no tengan sosiego, esos esclavistas. Eso es nuestro deseo. De que el infierno no se apague nunca, que la hoguera lo calcine hasta las entrañas mismas de la historia, para que nunca jamás vuelva a imperar la esclavitud. Bueno, y todo esto va generando en esa población haitiana llamada entonces la isla La Hispaniola, una repulsa enorme de los esclavos contra sus esclavizadores. Y se dan grandes conatos de revueltas de los africanos contra la dominación esclavista francesa. La mayoría fueron subyugados, fueron derrotados. Hasta que ya luego avanzado más de siglo y medio, reitero que esa parte occidental estuvo poblada por los Casegagos, Marién y Jaragua, de occidente de la isla. Ya para más adelante de un siglo y tanto, que surge un iluminado intelectual, esclavo, Toussaint Louverture, y estudia de cabo a rabo la conducta de los esclavos, las dificultades de los esclavos, las necesidades en el momento imperante para unificar a los esclavos, porque no se entendían, todos hablaban dialectos diferentes. El único idioma homogéneo que había era de los esclavistas, el francés, pero los esclavos todos hablaban idiomas diferentes porque eran de etnias diferentes que hablaban en su tierra natal, en el África. Uno lo atrapaban en Nigeria, otro lo atrapaban en el Congo, otro lo atrapaban en el Sudáfrica, y todo eso con atarraya, los raptaban, en complicidad con siempre los entreguistas del territorio, siempre hay entreguistas, en complicidad con esos entreguistas, para vender los esclavos a los franceses, a los ingleses, a los españoles, a los árabes, que fueron los primeros que empezaron a comprar esclavos negros en el África. Los árabes es quienes enseñan a los africanos a pervertirse. Bien, Toussaint crea entonces la necesidad de que todos hablen un solo idioma y logra que todos asumieran el creol como su idioma. Y así, al comunicarse
uno con otro, siendo la comunicación una de las partes más importantes para lograr objetivos. Por eso decimos que el imperio occidental está quebrado, está determinado a desaparecer, porque solo un poquitito de personas del planeta hablan el inglés. Luego, miles y miles de millones hablan otros idiomas. Así que no son potencia, porque... Y logra Toussaint entonces ya para el siglo XVIII, aproximándose al XIX, impulsar una sublevación indetenible. Tenía comandantes aguerridos, con conocimiento y dominio del arte de la guerra extraordinario. Pero todo esto luego de todas las aberraciones, de todas las violaciones, de todo el debacle que le impusieron a esas etnias que procedían del África, porque la nativa la diezmaron, aunque siempre queda, como dice el presidente López Obrador, siempre queda, siempre dejan algo, no se lo pueden llevar todo. No pudieron matar a todos los aborígenes, no pudieron. Claro, como etnia desapareció, algo muy lamentable para la cultura de nuestro país, de nuestros países. Pero bien, al unirse por el idioma todas estas etnias de africanas, dirigida por Toussaint, empiezan a ganar un terreno enorme y empiezan a enfrentar a los esclavistas con eficacia y con éxito. Bueno, pues ya para 1790 y tanto, Toussaint libra una gran batalla y el ejército francés sometido a ser diezmado. Alcanzan grandes logros, pero en medio de los combates Toussaint cae preso. Lo llevan a Francia y en Francia lo matan, porque no pudieron doblegar los principios y la determinación de Toussaint de liberar a su pueblo del yugo de la esclavitud. Pensaron que habían derrotado a los haitianos y los haitianos toma la vanguardia de la guerra Louverture. Un gran guerrero, un gran comandante, y logra ya para el 1802 Louverture derrotar al ejército francés. Y quiero que sepan que en esas luchas guerreras el ejército francés empieza a perder su hegemonía en el mundo, porque solo los haitianos le mataron más de 70.000 efectivos. Claro, quieren decir que murieron por enfermedades. No, murieron por la guerra, porque fueron derrotados por los haitianos. Pueblo indómito. Derrotar al imperio francés, un pueblo esclavo, y se convierte entonces ya para el 1804 en la primera nación libre del mundo de la esclavitud y de la raza negra. El primer gobierno libre en el mundo de la raza negra, procedente de los esclavos que habían sometido a esa maldad los ingleses, los franceses y los españoles, es el pueblo haitiano. Claro, el pueblo haitiano siempre sometido de haber sido la gallina de oro de ese imperio, lo ultrajaron, lo maltrataron, lo diezmaron, lo violaban, lo asesinaban. Pero en medio de la revolución, ya para el 1804, reiteramos, alcanzan ser libres. Y para ese entonces, ya siglo XIX,
1800, ahí empieza el siglo XIX, 18 y 19. Al extremo de que hoy día todavía la ONU celebra el 14 de agosto del 1791, que es cuando inicia la Gran Revuelta, una ceremonia para recordar el logro de la liberación de la esclavitud en América por parte de Toussaint y de Dessalines. Y es entonces cuando Toussaint, antes de caer preso, declara la tierra de Haití libre de la dominación esclavista, libre de esclavitud, como el país negro primero en el mundo que alcanza su libertad, su liberación, ser libre, país para entonces democrático. Claro, todo esto hay un juego geopolítico y Estados Unidos interviene, hace alianza con Toussaint, porque a Estados Unidos le interesaba derrotar, debilitar al imperio francés y así tuvieran que irse de Luisiana, que los franceses tenían esa parte tomada, porque Estados Unidos hubo guerra sangrienta muy importante. Y, bueno, pero es importante que se sepa que ya a partir de 1804 empieza a gobernarse Haití bajo la liberación de su territorio de la esclavitud y Dessalines empieza a tomar medidas como gobernante y produce la necesidad dentro de sus planes de gobernanza de poner en marcha un plan de reforma agraria que abarcara a toda la población y le exigió entonces a todos sus generales que depusieran las tierras para con ellas desarrollar la reforma agraria y que todo el pueblo empezara a vivir bien. Como hemos dicho, Haití es formado por etnias muy diferentes, muy disímiles, muy desiguales. Siempre ha habido en el África luchas intestinas entre las etnias, muchas de las veces asusadas, como pasó con los Tutsi y los Opsi, que asusaron los belgas para que en menos de una semana se mataran más de 2 millones de seres humanos, para ellos robarse la riqueza de esos territorios. Pues Haití ha estado sometido entonces a esos vaivenes de intrigas, desasosiegos, de saqueos, de violaciones, un país sometido a las más terribles crueldades de los imperios, por ser negros, sobre todo los occidentales imperialistas, son blancos, someten a la humanidad a aberraciones inconcebibles. No importa que sean árabes, no importa que sean turcos, no importa que sean asiáticos, no importa que sean aborígenes de América Latina y de América del Norte. Porque en América del Norte los blancos aniquilaron los aborígenes norteamericanos. Y ya instaurada para el 1900, luego de que pasaron varios gobernantes después que asesinaron a Dessalines. Dessalines lo asesinan los generales, porque Dessalines procuraba hacer una gran reforma, como la hizo Balaguer aquí, que hizo una gran reforma, no fue mentira. Claro, con otros métodos, no que la donaran, sino que él se la compraba a las élites que poseían grandes extensiones de tierras productivas, sobre todo la de arroz. Bueno, y esas contradicciones que se generan en un pueblo como el haitiano, por eso les sugerimos que vean la película La Libertad, que es una nave de transportar esclavos, donde se cometen crímenes
aberrantes. Y entonces, luego de que matan a Dessalines, surgen nuevos emperadores en Haití, dictadores, y someten a su propia población al martirio. Y al llegar los norteamericanos en el 1902, toda la riqueza que tenía Haití depositada en oro en su banco es robada por el Citibank. Es robada por uno de los bancos norteamericanos en complicidad con el sistema de valores que ellos tienen, de Wall Street. Ya para entonces se robaron una cantidad enorme de miles de millones de dólares. Amén de que el pueblo haitiano es sometido de manera infernal a tener que pagar una cuota por alcanzar ser libres. Donde se le impuso a Haití, luego de ganarle la guerra a Francia, a la obligación de pagar más de 90 millones de francos de entonces. Estamos hablando de miles, cientos de miles de millones de dólares hoy día. Tuvieron que pagarlo en situaciones muy difíciles como gobierno independiente para tener la capacidad y pagar esas deudas. Tuvieron que hacer muchísima diablura para producir y ver cómo pagaban. Por eso surge luego Estados Unidos como el imperio que domina Haití, lo invade, primero lo saquea, le roba su riqueza, luego de haber venido aquí a ocupar a la nación dominicana, ocupan Haití. Duran 19 años saqueando a Haití, como lo saquearon los ingleses, los franceses y los españoles, donde a la isla todas sus riquezas en madera, en oro, en cultivo, todo lo que producían, toda su riqueza humana, fueron robadas y diezmadas. Y hoy día Haití, entonces, la situación es igual, es igual. La insidia, las desavenencias, los intereses grupales de los grandes capitalistas haitianos, de los grandes capitalistas del imperio occidental, de las grandes riquezas de Haití que quieren saquear, que quieren seguir saqueando, que mantienen esa vida de insidia entre el pueblo, de que matan a los presidentes en complicidad con esas potencias y con sus vecinos. Porque ¿cómo es posible que aquí se permitiera que todos esos colombianos que fueron a matar al presidente Juvenal se pasearan aquí como héroes nacionales colombianos, criminales a sueldos? ¿Cómo es posible? ¿Por qué fue la llamada intempestuosa del presidente Hipólito Mejía al presidente Luis Abinader para reunirse de urgencia, argumentando que los funcionarios no le cogían la llamada? ¿Ustedes creen que ese es un tema para que un presidente convoque a otro de manera urgente a dilucidar problemas de suma importancia? No, el problema de la infiltración que hubo aquí de esos criminales que mataron al presidente Juvenal de Haití. Bueno, eso genera situaciones difíciles, porque eso no se da solo, eso se da en complicidad con sectores, de anarquizar una nación, de diezmar una nación, de llevarla a la posición extrema para luego saquearla, para luego usar toda su riqueza humana y explotarla. Claro, hoy día hay una diáspora haitiana en el Canadá, en Estados Unidos, en Francia, de millones de haitianos. Y en Santo Domingo, en la República Dominicana, hay una cantidad enorme de dominico-haitianos, que tienen el derecho de ejercer
su determinación en una urna para quién quieren ellos para presidente. Bueno, recuerdo de una anécdota que me hizo un gran intelectual de aquí junto a su esposa, que tuvieron una conversación con el presidente Balaguer. Y tuvo la osadía ese intelectual de preguntarle al presidente Balaguer que si era verdad que él era anti-haitiano. Balaguer, como siempre, con su accionar parsimonioso, baja la cabeza y se ríe y le dice: ¿cómo tú crees que un presidente que logra la mayoría de votantes con la votación de ese pueblo puede ser anti ese pueblo? Si que él ganaba las elecciones con el voto haitiano. Bueno, hay que hilar fino, porque la cantidad de votantes dominico-haitianos sobrepasan los cientos de miles. Y miren, qué ironía. Lula gana rayando la posibilidad de ganar. Sí que rayó la posibilidad de perder. Por poco pierde. Por 1,5 puntos gana Lula. Por lo tanto, las campañas electorales hay que ser objetivos. Y sobre los haitianos, finalmente, vamos a decir, para concluir con nuestra intervención de hoy, a quienes le damos las gracias a todos ustedes, a los que siempre nos comparten este momento, se lo agradezco, se lo agradezco. Tienen que compartirlo en el canal de YouTube para que seamos más, tengamos más fuerza. Bueno, debemos, sobre la base del desarrollo que nosotros hemos alcanzado, que de alguna manera tienen que ver mucho el pueblo haitiano, porque es nuestro socio comercial número 2 de importancia. Primero Estados Unidos, que hay que hilar fino con Estados Unidos, porque si no morimos por inanición. Y con el pueblo haitiano por ser nuestro segundo socio comercial. Si hemos alcanzado entonces ese desarrollo, tenemos la obligación de procurar de forma ordenada y planificada que ellos progresen junto con nosotros, mediante planes de desarrollo, planes claros, que se discutan en la mesa, donde todos los puntos se pongan en las sillas, donde haya respeto, donde haya estima, donde haya determinación de que mientras más somos y más progresamos, más fuertes seremos. Una mesa de planificación y desarrollo es lo que nos va a permitir vivir mejor. Ellos allá, por su cultura, por sus pasiones, por su religión, por su idioma, por su forma de hacer la cotidianidad, y nosotros aquí con nuestra cultura y con nuestras formas y pareceres, con nuestros objetivos, pero unir los esfuerzos, mancomunarnos para crecer allá y para crecer aquí, no con la insidia y con el odio como quieren algunos, sino con la determinación de que haya progreso en los negocios, de que haya progreso en la ciencia, de que haya progreso en la sociedad, tanto allá como aquí, y con un respeto inigualable, inclusive llegar a la reverencia de reverenciarlos a ellos y ellos a nosotros, y entender que nuestras culturas son lamentablemente paralelas, pero que hay muchos puntos coincidentes que son los importantes para seguir andando hacia adelante y procurar el progreso, el desarrollo y el bienestar, pero de toda la isla, ellos allá y nosotros aquí.
No mendiguemos que resuelvan, no pidamos limosna para resolver el problema haitiano por otras naciones. No, es una responsabilidad histórica de nosotros los dominicanos que hemos alcanzado un nivel de desarrollo, convocarlos a ellos para en una mesa de diálogo empezar a impulsar los planes que van a procurar que no haya la necesidad de que ellos emigren masivamente para acá, sino que emigren ordenadamente como nosotros también podamos emigrar ordenadamente hacia allá. Donde haya comercio libre, donde haya desarrollo de las industrias haitianas, de las industrias dominicanas, y que tanto los productos haitianos como los dominicanos se intercambien. Eso es lo que hay que procurar, no incentivar las contradicciones, porque la guerra, no se estén de loco llamándola, no se estén de loco llamando la guerra, porque si llega la guerra, se pasmarán del espanto y morirán todos. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.